Hola, una vez hayas instalado el complemento o la extensión, la vas a encontrar bajo extensiones GPT Genie for Sheets. Cuando la inicias, él abre una barra lateral que es la que nos permite interactuar con el producto. Entonces empecemos, vamos a mirar las cosas que podemos hacer. Con este producto se pueden hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar a generar texto. El primer ejemplo que tenemos aquí es una lista con unos clientes, un perfil y un producto que compraron y yo lo que quiero es básicamente escribirles un WhatsApp o un SMS muy corto dándoles las gracias. Entonces yo escribo lo que quiero y esto funciona básicamente. Siempre yo selecciono todos los datos que le quiero enviar a la inteligencia artificial y él siempre me va a escribir la respuesta a la derecha. Entonces, en este caso le digo que me escriba un mensaje corto y tenga en cuenta el cliente, el perfil y el producto comprado son los que están acá al frente y él básicamente lo genera nuevamente. Podemos repetir eso para el número de clientes que querramos y él lo va a repetir por cada una de las filas. Si te fijas, él tiene en cuenta si el que tiene en cuenta el perfil y hace el mensaje específicamente para él. No solamente podemos hacer esto, también podemos hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos pedirle que genere cualquier otro tipo de texto. Podríamos decirle simplemente, escribe un chiste corto para un niño de 10 años. Entonces, bueno, claramente tú puedes escribir lo que tú quieras acá y pedirle que él te genere cualquier tipo de texto. La generación de texto no es solamente lo único que se puede hacer. Veamos otros ejemplos. Se puede hacer algo conocido como análisis de sentimientos. Esto es muy bueno cuando se requiere hacer, por ejemplo, clasificación de cosas. En este caso podemos tener un conjunto de reviews de un producto que tengamos y le pedimos que nos clasifique este review. Esto es muy útil cuando manejamos redes sociales, por ejemplo, y tenemos muchos comentarios y queremos saber qué hacer con ellos. Podríamos clasificarlos y poder atenderlos más rápidamente, sobre todo, por ejemplo, aquellos que son críticos. En este caso podemos poner un ejemplo muy simple en el cual le pedimos a la inteligencia artificial que nos diga si un review es positivo, negativo o neutral. Él va a entender, de acuerdo a las palabras, cómo es cómo debe ser el resultado. Por ejemplo, aquí utilizamos la palabra porquería, inmediatamente lo asocia con algo negativo y bueno, cada uno de los reviews los puede clasificar. Otro ejemplo es resumir textos. Vamos a asumir, por ejemplo, en este caso que tenemos correos electrónicos y tenemos muchos correos electrónicos por leer y los podemos exportar a un Google Sheets. Y en este caso le podemos decir sencillamente que en una sola frase nos diga de qué se trata el correo. En lugar de leer todo el correo, podemos leer solamente el resumen de cada correo en una sola frase y poder saber y clasificarlos y atenderlos de manera muy rápida. Esto es muy útil y nos ahorra muchísimo tiempo cuando tenemos muchas tareas por realizar. O un otro ejemplo es la traducción. En este caso podemos sencillamente decirle traducir. Bien, son muchas más las cosas que se pueden hacer con solamente nuestra primera función que se llama GPT. Si ustedes han utilizado ChatGPT, saben que le pueden preguntar muchas cosas. Esto funciona básicamente igual, pero la diferencia es que esto no sostiene una conversación. Es decir, la idea no es que la inteligencia artificial está ahí para hacer un chat con nosotros, sino solamente recibir una instrucción particular, pero con todo el potencial que tiene los lenguajes de los modelos de lenguaje. Vamos a mirar otro tipo de aplicaciones que es la generación de fórmulas. Muy bien, nuestra siguiente función se llama fórmula y básicamente nos permite utilizar lenguaje natural para generar
diferentes tipos de fórmulas, bien sea porque se nos olvidó cómo se escribe una fórmula o porque es muy compleja. Entonces, hay que hacer un par de aclaraciones aquí. El resultado depende mucho de cómo esté configurado tu propio sistema. En mi caso, mi sistema está configurado para utilizar punto y coma como separador dentro de las fórmulas y está configurado en inglés. Entonces, las fórmulas que yo aspiro a tener son en inglés. Sin embargo, puede suceder que el sistema me las dé en español y yo las deba cambiar. Vamos a hacer un ejemplo. Esto funciona. Yo me paro siempre donde quiero ver el resultado y le tengo que decir explícitamente de dónde quiero tomar la información. En este caso le digo, calcula la edad a partir de la fecha que hay en A2 y le estoy diciendo que use explícitamente punto y coma como separador dentro de mi fórmula. Entonces él me entrega la edad. Sin embargo, yo podría decirle, si yo se la llego a quitar, él me podría generar un error porque en lugar de utilizar punto y coma como separador de las fórmulas, lo hace con coma. Entonces, pues siempre tengo esas dos opciones. Le puedo decir simplemente que manualmente lo cambio o lo cambio utilizando el prompt. Otra cosa que puedo hacer es utilizar condicionales. Yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, si la edad en B2 es mayor que 18, escribe permitido y escribe menor de edad o no permitido de lo contrario. De nuevo, aquí está el otro error que yo les decía, o no es un error, sino que el sistema entendió que yo le estoy escribiendo en español, me entregó la fórmula en español. La fórmula correspondiente es if. Si yo, por ejemplo, no sé cómo una fórmula se escribe en, me la da en español y yo no sé cómo se escribe en inglés, sencillamente en mi caso yo le puedo decir, le puedo preguntar a GPT cómo. Y aquí vemos que, bueno, él me entrega, me está diciendo la fórmula sí en inglés se llama if. Y bueno, me dice que la puedo utilizar. Eso fue lo que yo hice. En este caso porque conocía la fórmula. Él me puede dar fórmulas que de hecho yo no conozco, entonces le puedo sencillamente utilizar nuestra función GPT para que me diga exactamente cómo traducirla. Eh, Esa es la idea, que esta herramienta tú la puedas empezar a combinar entre GPT, fórmula y ya veremos la siguiente Automate para que básicamente se vuelva un copiloto y te ayude a hacer lo que necesitas hacer y te ahorre tiempo. Por supuesto, hay más fórmulas que se pueden hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con otra. Voy a ponerme aquí, quiero ver el resultado y le voy a decir que sume los valores de toda la columna B donde la columna C se ha permitido. Es decir, debería entregarme la suma de estos valores. Suma es igual a 131. Y si quiero cambiarle la suma por un promedio, aquí debería haber un resultado de 26.2. Ah, bueno, en este caso cometí un error porque no me paré donde era. Debo pararme en donde quiero ver el resultado. Y de nuevo, me entregó una fórmula en español. Y yo le puedo preguntar a Google, a GPT. Y aquí me dice que puedo utilizar una función que se llama average if. Yo sencillamente la cambio y me entrega el 26.2 que esperábamos. Bien, la idea es que tú puedas jugar, como te estás dando cuenta aquí, hay un condicional, ahí le estamos pidiendo que nos haga una suma así, sin embargo, hay muchas cosas que puedes hacer como dividir los nombres, dividir los correos electrónicos, realizar cálculos complejos y con condicionales muy complejos. Hasta aquí nuestro ejemplo de fórmulas y ahora vamos a ver nuestra siguiente y última función que es tal vez la más potente de todas, que se llama Automate. Muy bien, nuestra última función es llamada Automate y va un poco más allá de simplemente tomar datos y jugar con ellos, sino que lo que busca es automatizar las funciones propias de Google Sheets
como herramienta de software. Básicamente esto lo que está haciendo es tomar nuestro texto, nuestra orden, la está convirtiendo en código y está corriendo ese código en el backend. Si recuerdas o si tienes familiaridad con lo que son los macros en Excel o los app script en Google Sheets, básicamente lo que nuestro sistema está haciendo es tomar esto, lo está convirtiendo en un macro y lo está ejecutando. Es decir, está corriendo código detrás, es como si fuera un asistente de software, un desarrollador detrás. Esto nos permite ir haciendo cosas un poco más complejas. Por ahora vamos a empezar con ejemplos simples, como supongamos que yo quisiera rellenar este rango con números aleatorios. El sistema es muy bueno para llenar números y fechas aleatorias. Ahora supongamos que fechas aleatorias, lo que tengo que tener en cuenta aquí es que él no sabe dónde estoy ubicado. Por tanto, yo tengo que decirle explícitamente que utilice el rango seleccionado o la hoja actual o una hoja llamada abril o marzo, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo muy básico. Aquí lo que podemos hacer es, podemos hacer un condicional en esto. Supongamos que ahora queremos que nos ponga en rojo todas las celdas cuya fecha está entre, en este caso, 1995 y 2000, por ejemplo. Ahí está. O, bueno, podemos hacer otras cosas que no tienen que ver, como lo digo, específicamente con nuestros datos, sino, por ejemplo, le puedo decir que congele la primera columna y las dos primeras filas de nuestra hoja actual. Y pues vemos que las congela. Es decir, está haciendo cosas, claramente esto lo podemos hacer con el mouse, pero el objetivo es que se vea que podemos ir un poco más allá y decirle a él que utilice alguna de estas funciones y de todo el potencial que tiene aquí adentro a partir de nuestro texto, de nuestro lenguaje natural. Vamos a ver otro par de ejemplos. Esto puede suceder, importas datos y tienes filas vacías. Le puedes decir, elimina todas las filas vacías de mi hoja actual. Otro ejemplo es, bueno, supongamos que aquí tenemos duplicados. Aquí los podemos ver porque están organizados, eh, pero yo, solo para efectos del ejemplo, quiero que tome todas las filas de este rango y las reubique en una posición aleatoria para poderles mostrar algo más. Entonces ahí las desordenó. Y ahora, bueno, tal vez se vea mejor si lo hago de esta forma, está ordenado. Y supongamos que también pasa mucho, importas datos y resulta que están duplicados y los quieres eliminar. Entonces seleccionas el rango y le dices que elimine todas las filas repetidas en el rango seleccionado o en la hoja actual. Ahora podemos hacer un par de ejemplos un poco más complejos. Supongamos que, para que lo tengo aquí preparado, le puedo decir, por ahora crea una nueva hoja llamada nueva hoja. Y sin embargo, no solamente quiero que la cree, sino que le cree encabezados que se llaman fecha, producto y cantidad. Tengo que tener cuidado cuando copio los datos de afuera, porque esto le puede generar confusión. Ok, y le pido que me llene, que me cree esa nueva hoja y que además le llene las primeras 10 filas con fechas aleatorias. Solo por dar un ejemplo. Muy bien, aquí está nuestra nueva hoja con las fechas agregadas de manera automática. Claramente, si quisiéramos llenar productos adicionales y demás, Automate no es bueno para generar cosas adicionales, pero por ejemplo, sí lo es
GPT. Entonces a GPT le puedes decir, genérame una lista de 15 productos aleatorios relacionados con belleza femenina, escríbelos en una sola palabra y él te los va a escribir en una sola celda y tú puedes utilizar fórmula para separarlos y después pegarlos acá. Ese es otro ejemplo. Sin embargo, quisiera mostrar un ejemplo un poco más complejo. Eh, Supongamos que tenemos aquí una lista de nombres, en este caso tenemos más de 270, y se nos da la tarea de que tenemos que abrir una hoja que diga de la A a la C y poner, copiar y pegar todos aquellos nombres que empiezan por ahí, desde la A hasta la C, y seguir haciendo este ejercicio con crear nuevas hojas y pegar ahí solamente los datos que queremos de acuerdo al nombre. Eh, realmente el sistema nos puede ayudar con esto, diciéndole que nos cree una nueva hoja llamada AC y esta nueva hoja la vamos a llenar con todas las filas de esta hoja cuyo valor en la columna A empiece por la letra A, B o C. Vamos a empezar a ver que además de eso, le dije cuando haya terminado ese proceso, AC, empieza a a repetirlo con los diferentes rangos que le dé aquí. Entonces vemos como él en un par de segundos sencillamente organizó toda la información, nos creó una nueva hoja con la información que le pedimos que sacara de la hoja de pagos. Entonces, pues esto es bastante poderoso y nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo dependiendo de aquello que queramos hacer, depende mucho de la tarea. Bien, y para terminar, un par de ejemplos más. Supongamos que tienes dos hojas, una con pagos de marzo y otra con pagos de abril, y de alguna u otra forma quieres saber quién te pagó en marzo y en abril. Claramente puedes utilizar un VLOOKUP, un pivot table para esto, pero pues vamos a hacerlo de una manera diferente. Esta es la idea. Entonces vamos a empezar por aquí diciéndole que queremos que cree una nueva hoja que se llame datos combinados y que la llene con la información, con la combinación de las hojas marzo y abril que tengan el mismo contenido en la columna A. Es decir, aquellos nombres que se repitan en marzo y en abril, póngamelos en una nueva hoja llamada datos combinados. Y aquí está, solamente aquellos que se repitieron, están en ambos meses. Ahora bien, supongamos que no quisiera crear una hoja, sino que sencillamente estoy analizando abril y le digo, oye, compara el contenido de las hojas marzo y abril y resalta en abril aquellas que tengan el mismo valor de la columna A. Es decir, resáltame en abril aquellas que también pagaron en marzo. En este caso, el sistema incluye la primera columna porque pues, cumple esa condición. La columna A está en ambas partes. Bien, esta es nuestro sistema. Realmente se vuelve aún más poderoso cuando empiezas a combinar las tres funciones, dependiendo de lo que quieras hacer. La idea es que tienes un plan gratis para iniciar, tienes una cantidad de palabras que puedes utilizar aquí mes a mes. Y siempre puedes ampliar más si lo necesitas. Por favor, si tienes algún comentario, bienvenido y espero que esta herramienta te pueda ayudar mucho y te ahorre mucho tiempo y mucho esfuerzo.